¿Qué tal, caballeros? En este pequeño y corto video quería enseñarles a hacer una aguja o aguja para coser zapatos. Es algo muy sencillo. Les mostraré cómo la hago yo, cómo la hice y también cómo cose, ¿no? Ya que pues cose muy bien, sirve bastante. He visto varios videos en donde hacen varias agujas, pero ninguna como esta. Esta es diferente y el servicio que presta también es muy bueno. ¿Listo? Para esto se necesita un radio de bicicleta, ¿sí? Es un radio de bicicleta, simplemente lo cortan a la medida que ustedes vean conveniente. Puede ser de 10 a 12 centímetros. Y necesitan también un palo como este, ¿sí? Un pedazo de palo. Puede ser de la escoba de la casa, ¿sí? Cortan un pedazo sin que su madre se dé cuenta, y si no, pues me imagino que cuando se dé cuenta sentirán el palazo en la espalda por dañar la escoba. ¿Listo? Entonces, un pedazo de palo de escoba. Yo tengo pues una piedra de afilar. Pueden utilizar la piedra de afilar o pueden utilizar la pulidora, ¿sí? La pulidora, si tienen pulidora, y si no, la piedra de afilar está muy bien, y si no, un trozo de lija, y si no, llegado el caso, un piso rústico, y ahí también pueden hacer eso. Van a coger el radio de bicicleta y lo van a aplanar, ¿sí? Lo van a aplanar hasta que quede así. Bueno, caballeros, y esta es la aguja que utilicé para hacer el hueco. Ahí podemos notar que dice 1.16, ¿sí, no? 1.16. Ahí está, es la más pequeña que encontré y es la que nos ayuda a hacer este hueco. ¿Listo? Se hace el hueco, se le hace punta con la piedra de afilar o con la pulidora y queda full, señores, la aguja. Veamos cómo es que utilizo esta aguja. Bueno, y así es como se cose con esta aguja. ¿Listo? Introducen la aguja ahí, sencillo, y sacan siempre el hilo del lado derecho, por decirlo así, el del lado de acá. ¿Listo? Siempre el hilo de acá. Ahí les voy a mostrar claro. Miren, ahí está. Introducen la aguja. Introducen la aguja y sacan el hilo del lado de acá, ¿sí? O sea, en donde el hilo siga con la aguja, ¿sí? El hilo debe seguir con la aguja. Y acá debe quedarles esto. Entonces aquí simplemente es coger el otro hilo y jalar, ¿sí? Y jalan. Y no es más. Y vuelve la misma puntada. Regresan otra vez tal cual, como les dije. Vuelven, introducen la aguja, ¿sí? Y sacan otra vez el mismo hilo. Lo sacan y vuelven y pasan el hilo y va quedando la costura, ¿sí? Como pueden observar ahí, vuelven otra vez, otra puntada, cogen el mismo hilo, señores, el mismo hilo, y pasan el de adentro, ¿sí? Y la aguja queda, y la costura queda perfecta. 3 puntadas de lado y lado, queda muy bien. ¿Listo? Esa es la función, y para mí pues es más fácil, ya que el hilo no se va a cortar ni nada, porque las otras agujas que miré siempre cortan el hilo o a veces jalan una sola hebra y se daña. ¿Listo, caballeros? Eso es lo que les quería mostrar. Entonces, amigos y amigas, eso es lo que les quería mostrar. Esta aguja es muy sencilla de hacer y también muy sencilla de utilizar. No solamente sirve para coser zapatos, sino lo que quieran, ¿sí? Y también el hilo es el que quieran. Puede ser este hilo zafiro 138, ¿sí? O puede ser también hilo terlenca. El hilo terlenca también es muy bueno, sirve bastante. Eso por el día de hoy. Si de pronto quieren que haga, no sé,
alguna otra cosa, alguna herramienta o alguna otra cosa que de pronto tengan dudas de cómo se hace, pues dejen en los comentarios y estaré buscando la forma de hacerles llegar esa información o hacer lo que podamos hacer respecto a herramientas como estas. Sí, es muy económico, ya que el radio también fui donde un amigo y me lo regaló. Incluso ustedes pueden sacarle uno a la bicicleta de ustedes, no pasa nada. Eso. La broca, sí, la broca, hacer un hueco con la broca, sacarle punta y listo. No es más. Y eso. Nos vemos luego.